Ciencias. Subsector Física. A continuación veremos vectores en el movimiento circunferencial uniforme. Lo primero que debemos recordar que es un vector. Una magnitud vectorial es aquella que además de su valor, o sea su magnitud, importa también su dirección y su sentido. Tiene tres características fundamentales. La primera es la magnitud, que es el valor físico o matemático de este vector. La segunda es la dirección, la línea a lo largo de la cual se realiza el movimiento, es decir, la línea a lo largo de la cual se posa el vector. Y la tercera es el sentido, que es hacia qué lado apunta la magnitud, es decir, sobre la línea de dirección tiene dos posibilidades y puede apuntar hacia un sentido o hacia el otro. Recordemos además lo que es el movimiento circunferencial uniforme. El movimiento circunferencial uniforme, abreviado por las siglas MCU, es un movimiento, como se ve en el dibujo, que se realiza a lo largo de una circunferencia. Por ejemplo, un carrusel. Por ejemplo, un niño que amarra una piedra en una cuerda y la empieza a hacer girar. Eso es movimiento circunferencial. Uniforme quiere decir que además la velocidad es constante. Ya vamos a ver qué son esas velocidades. Entonces, en este movimiento circunferencial aparecen ciertos vectores. ¿Qué vectores? El primero es el vector llamado velocidad angular, que lo abreviamos con la letra W. Esa letra griega omega que se le llama. Como es un vector, esta velocidad angular tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se calcula dividiendo el arco que recorre la partícula dividido por el tiempo que demora en recorrer ese arco. La dirección de la velocidad angular es perpendicular al plano. Esto es más o menos difícil de comprender. ¿Por qué? Porque la dirección no es una línea que nosotros podamos dibujar aquí en la pantalla, porque esta dirección está ocupando la tercera dimensión, que es la que sale del plano de la pantalla o del plano del cuaderno cuando nosotros lo dibujamos en el cuaderno. Imagínense entonces, hagan el movimiento con sus 4 dedos en la dirección de esa flecha negra hacia abajo y van a ver que su pulgar apunta hacia atrás. Esa es la dirección sobre la cual se mueve este vector velocidad angular. Ahora, ya que hicieron ese movimiento con la mano derecha, los dedos de la mano derecha según la flecha, el pulgar está apuntando hacia afuera en estos momentos, bueno, entonces ahí está el sentido de este vector velocidad angular. Tenemos dos posibilidades. En el giro horario, es decir, entrando en el plano, ahora hagan el movimiento hacia el otro sentido y van a ver que el pulgar apunta esta vez entrando en el plano en la otra dirección. Entonces, si el giro es horario, el vector está entrando en el plano sobre el que se hace el movimiento circunferencial. Eso se dibuja como ese círculo con una cruz que aparece ahí. Al contrario, si el giro es antihorario, vamos a ver que el pulgar apunta hacia el otro lado, y eso quiere decir que el vector sale del plano. Eso se dibuja como ese círculo con ese punto en medio. Los otros vectores son un poco más simples. El segundo vector del movimiento circunferencial es el vector velocidad tangencial, que es el que está dibujado ahí. La magnitud se calcula como velocidad tangencial igual a velocidad angular por el radio de giro. El radio es la distancia entre el centro de giro y la circunferencia. La dirección es tangencial a la circunferencia, es decir, a lo largo de esa línea punteada que toca en un solo punto la circunferencia. Si ustedes se fijan y se imaginan que se va moviendo entonces esa partícula, la dirección tangencial va a ir cambiando a cada momento. Y el sentido de la velocidad tangencial depende del sentido de giro. Si el giro es en sentido antihorario, entonces la velocidad tangencial apunta así. Si el giro es en sentido horario, entonces la velocidad tangencial apunta así. Otro vector que aparece en el MCU es la aceleración centrípeta, que es ese vector que está dibujado ahí además de la velocidad tangencial. La magnitud de la aceleración centrípeta se calcula multiplicando la velocidad tangencial por sí misma, es decir, velocidad tangencial al cuadrado, y dividiéndola por el radio. La dirección de la aceleración centrípeta es radial, es decir, sobre esa línea que va entre la partícula y el radio. Y el sentido de la aceleración centrípeta siempre es hacia el centro, siempre, no cambia. Lo mismo sucede para el vector fuerza centrípeta, que es la fuerza que existe para que este cuerpo genere movimiento circunferencial uniforme. La magnitud de esa fuerza centrípeta se calcula multiplicando la masa del cuerpo por la aceleración centrípeta que ya vimos. La dirección siempre es radial y apunta siempre hacia el centro, ambas al igual que la aceleración centrípeta.
Esos son los vectores que aparecen en el movimiento circunferencial uniforme.